Transforma el sistema. Ver distinto para transformar distinto. En los próximos 10 minutos vas a entender exactamente qué es la plasticidad organizacional, en qué se diferencia de la agilidad, aunque la mayoría las use como sinónimos. Además, te daré la pregunta exacta que puedes hacerte hoy mismo para saber si tu empresa o equipo la tiene o no. Empecemos por algo que quiero aclarar de entrada porque es la confusión más común. La agilidad no es una metodología, es una mentalidad. Es la forma de ser y hacer flexibilidad y adaptabilidad día a día dentro de cómo tu equipo trabaja, decide y ejecuta. Pero claro, eso ya lo tienes claro si me sigues y sigues este canal. Pero hay algo distinto a la agilidad, un concepto que viene prestado de la neurociencia y que explica algo que la agilidad por sí sola no resuelve. Se llama plasticidad organizacional. Y hoy te la voy a explicar de la forma más simple posible, con un par de ejemplos que vas a recordar fácilmente. Piensa en el cerebro humano. Cuando una persona sufre una lesión cerebral en ciertas condiciones, otras partes del cerebro pueden reorganizarse para asumir funciones que antes hacía la zona dañada. Eso se llama plasticidad neuronal. No es que el cerebro reaccione más rápido con las conexiones que ya tenía, es que construye conexiones nuevas que antes no existían, porque las condiciones cambiaron de forma que las conexiones viejas ya no sirven. Ahora, piensa en tu empresa con esa misma imagen en la cabeza. La agilidad es cómo tu equipo se mueve, decide y ejecuta con flexibilidad dentro de la estructura que ya tienen, sus roles actuales, sus límites entre áreas, quién decide qué. Un equipo puede ser completamente ágil, en ese sentido, y aún así tener una estructura rígida que no se puede reconfigurar cuando el cambio no es de proceso, sino de forma. La plasticidad organizacional es la capacidad de cambiar esa estructura misma. Los roles, los límites entre equipos, quién tiene autoridad para decidir qué. Incluso en casos extremos, el propósito o la identidad completa de la organización cuando el entorno lo exige. Esta es la distinción que quiero que te quede clara. Puedes tener un equipo increíblemente ágil, que se adapta rápido dentro de su forma actual y que sin embargo colapsa por completo el día que el cambio necesario no es trabajar distinto, sino organizarse distinto. Ahí es donde la agilidad por sí sola no alcanza y donde entra la plasticidad. Piensa en dos empresas del mismo sector enfrentando exactamente la misma disrupción, un cambio regulatorio que obligaba a rediseñar por completo cómo se atendía a los clientes. La primera empresa era muy ágil en su forma de trabajar. Sus equipos ajustaban procesos rápido, adoptaban nuevas herramientas sin resistencia, mejoraban su forma de ejecutar constantemente. Pero su estructura llevaba años exactamente igual. Un equipo de atención presencial separado por completo del equipo digital, cada uno con su propio jefe, sus propios objetivos, casi sin comunicación entre ellos. Cuando llegó el cambio regulatorio que exigía una atención integrada entre canales, esta empresa intentó resolverlo siendo más ágil dentro de esa misma estructura, más reuniones de coordinación, procesos más rápidos entre ambos equipos, más herramientas para conectar la información. Nada de eso funcionó bien, porque el problema no era de ejecución, era que la estructura misma, con dos equipos separados y sin autoridad compartida, no podía sostener lo que la regulación exigía, sin importar cuánta agilidad le aplicaran encima. La segunda empresa, con un nivel de agilidad operativa similar, respondió distinto. En vez de intentar coordinar mejor dos equipos separados, fusionó los roles, redefinió quién tenía autoridad sobre la experiencia completa del cliente, sin importar el canal, y creó una estructura nueva que antes no existía. No fue un cambio de proceso, fue un cambio de forma, y esa reconfiguración, que tomó semanas, fue lo que le permitió cumplir con la regulación de manera genuina. Mientras la primera empresa seguía atrapada intentando resolver, con más velocidad, un problema que necesitaba una estructura distinta. Aquí está algo que puedes aplicar hoy mismo. Antes de seguir viendo el resto del video, piensa en el último cambio grande que tu organización tuvo que enfrentar. Pregúntate, ¿ese cambio se resolvió ajustando cómo trabajaba la gente dentro de su estructura actual? ¿O se resolvió cambiando la estructura misma, los roles, quién decidía qué? Si la respuesta siempre es la primera, nunca la segunda, es una señal de que tu organización tiene agilidad, pero probablemente no ha desarrollado plasticidad real todavía. Y aquí está por qué esto importa cada vez más. Hay un principio de la cibernética formulado en 1956 por Ashby, que se conoce como la ley de la variedad requerida.
Dice, en esencia, que para que un sistema se adapte con éxito a su entorno, necesita tener internamente al menos tanta variedad de respuestas posibles como la variedad de cambios que ese entorno le puede presentar. Traducido al lenguaje simple, si tu empresa solo sabe reaccionar de tres formas y el entorno te presenta un tipo de cambio para el cual ninguna de esas tres formas sirve, tu organización, sin importar qué tan rápido reaccione, no va a poder responder bien. No es un problema de esfuerzo, es un problema de que el repertorio disponible es demasiado pequeño para el tamaño del cambio. La agilidad aumenta la flexibilidad y adaptabilidad con la que ejecutas las respuestas que ya tienes en ese repertorio. La plasticidad amplía el tamaño del repertorio mismo, permitiendo que la organización genere formas de responder, incluso formas de organizarse, que antes no existían. Piensa también en una empresa que durante años tuvo un solo canal de venta y un equipo entero organizado alrededor de ese canal, con roles muy claros y bien definidos. Cuando el mercado cambió y ese canal dejó de funcionar como antes, la agilidad les permitió ejecutar más rápido dentro de la estructura que tenían. Vender más rápido, con más esfuerzo, dentro del mismo modelo. Pero el problema no era de velocidad de ejecución, era que necesitaban un canal completamente distinto, con roles distintos, con una forma distinta de organizarse, y esa estructura nueva no podía construirse solo siendo más ágiles dentro de la vieja. Entonces, ¿cómo empezar a construir plasticidad organizacional en la práctica? 3 pasos concretos para empezar esta misma semana. Primero, identifica qué partes de tu organización nunca se han reconfigurado, aunque el entorno alrededor de ellas ya cambió varias veces. Roles que llevan años exactamente iguales, límites entre áreas que nadie ha cuestionado, aunque el negocio ya no se parece al que tenía esos límites cuando se definieron, como los dos equipos separados de la primera empresa del ejemplo. Esas son tus zonas de baja plasticidad. Segundo, practica, de forma deliberada, pequeñas reconfiguraciones antes de necesitarlas de verdad. No esperes a la crisis para descubrir si tu organización puede cambiar su propia estructura. Ejercita ese músculo con cambios pequeños y de bajo riesgo. Mover a alguien a un rol distinto por un tiempo. Fusionar temporalmente dos equipos para un proyecto específico. Cuestionar un límite que llevaba años sin revisarse. Cada una de esas pequeñas reconfiguraciones amplía tu repertorio disponible para el día en que sí lo necesites a gran escala, como le tocó hacer a la segunda empresa del ejemplo, pero con la ventaja de ya haber practicado el músculo antes. Tercero, y este es el que más resistencia genera, separa con claridad la pregunta de cómo trabajamos mejor de la pregunta de cómo nos organizamos distinto. La primera pregunta la responde la agilidad. La segunda, casi siempre, la evitan las organizaciones porque toca estructura, poder y roles establecidos. Pero es exactamente esa pregunta la que determina si tu organización puede reconfigurarse cuando el cambio lo exige o si va a intentar resolver, con más esfuerzo y más velocidad, un problema que en realidad necesita una forma distinta. A esto le llamo tener agilidad en el comportamiento y plasticidad en la estructura, al mismo tiempo. No son lo mismo y no se reemplazan entre sí. La agilidad te hace rápido dentro de tu forma actual. La plasticidad te permite cambiar esa forma cuando ya no sirve. Recuerda, antes de tu próxima decisión importante, pregúntate, si esto que estamos enfrentando necesitara una estructura completamente distinta a la que tenemos hoy, ¿nuestra organización sería capaz de reconfigurarse como la segunda empresa del ejemplo? ¿O solo sabría trabajar más rápido dentro de lo que ya existe como le pasó a la primera? Si este video te sirvió, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que comparto esto sin filtro corporativo, que veo trabajando con organizaciones reales cada semana. Nos vemos en el próximo video.